Tema número 1. Buscamos determinar la temperatura interna del submarino propuesto. Para esto se empleará el uso de resistencias térmicas. Se modelará el submarino como un cilindro perfecto de su largo y se ocupará un calor unidimensional. De acuerdo a la temperatura encontrada se determinará si es que es necesario agregar más aletas para aumentar la disipación de calor o si es necesario agregar más aislante y mantener la temperatura dentro del submarino, de acuerdo a los requerimientos especificados en la parte 2 de este problema. Para calcular nuestro problema en resistencias térmicas, usaremos este diagrama, que consiste en disponer de cada resistencia térmica, ya sea en paralelo o en serie, dependiendo de cómo se conduce el calor. Entonces tenemos en el centro del submarino tenemos una temperatura interna y por lo tanto el calor se transmitirá desde el interior hasta el exterior. Entonces, modelando en el diagrama que vemos a continuación, tendremos, si suponemos 3 aletas internas, tendremos que estas 3 aletas internas conducirán el calor paralelamente al calor por convección del aire. Y como vemos acá, tenemos 3 resistencias de aleta en paralelo con la R de convección interna. A continuación tendremos el R del acero, el R del aislante, el R del aluminio y finalmente el R de convección externa, que estarían en serie. Y bueno, por lo tanto, para calcular nuestras R's, primero calcularemos el R de convección externa, que consiste en 1 partido del H externo por el área exterior, que vendría siendo lo que cubre nuestro cilindro. Y después las capas internas, como el aluminio, el aislante y el acero, se calculan de la siguiente manera. Sería logaritmo natural de radio exterior e interior, partido en 2pi por el largo total del submarino. Bueno, el R de la aleta lo calcularemos como una aleta de punta aislada, en donde esta expresión involucra el calor conducido ya sea por conducción interna en la aleta o por convección externa en el área de la aleta. Y bueno, como vemos acá, tenemos una M que dependerá del material de la aleta y su geometría. Y bueno, finalmente el R de convección interna, como vemos en este diagrama, depende del área interna en el que se transmite el calor. Pero como tenemos las aletas justo en esa área, tendremos que a esta área restarle el área que ocupan las aletas. Por lo tanto, en este caso, nuestra R de convección interna será función del número de aletas que iremos a ocupar. Se supuso un número de aletas de 3, por lo tanto, y además una conductividad de la aleta igual a la conductividad del acero. Por lo tanto, para calcular nuestro R total, calculamos los R de la aleta en paralelo con el R de convección interna, más el R del acero, el R del aislante, el del aluminio y el de convección externa en serie. Y nos da el valor que nos muestra acá. Y bueno, como nos están preguntando la temperatura interna, hacemos la relación calor transferido igual al delta T partido en el R total. Y bueno, despejando acá, nos da una temperatura interna de 307,27 Kelvin, que es equivalente a 34,27 grados centígrados. Bueno, esto obviamente es una temperatura alta, por lo tanto tendremos que diseñar ahora un número de aletas para mantener una temperatura entre 21 y 26 grados centígrados en el interior del submarino. Determinará el número de aletas necesario para llegar a la temperatura de confort especificada, que tiene un rango entre los 21 grados Celsius y los 26 grados Celsius máximo. Para esto se utilizará la temperatura obtenida en la sección anterior, sin aislante y con 3 aletas en total, que fue un valor de 34,27 grados Celsius. Ahora se conoce que la resistencia es función del número de aletas y por ende la temperatura en el interior del submarino va a ser función del número de aletas. Esta ecuación
que donde R corresponde al valor de la resistencia total obtenida en la sección anterior, se va a iterar a modo de encontrar el número de aletas que satisfacen nuestras necesidades. Después de un proceso de iteración en programas y calculadoras, obtuvimos que el valor máximo del número de aletas es 859 y el valor mínimo es 379 aletas. Estos valores corresponden al valor inmediatamente debajo en caso de la temperatura máxima y en valor inmediatamente por encima de la temperatura mínima. Cabe destacar que a pesar de que 859 y 379 parecen números muy grandes, la aleta individual es muy pequeña. Por lo tanto, el perímetro utilizado por cada una es muy pequeño también. O sea, es posible encajar 379 y 859 aletas en el casco interno. Se utilizó resistencia térmica para modelar el comportamiento de la temperatura al interior de un submarino. A través de esto se logró encontrar la temperatura interna y mediante la utilización de aletas se logró adecuar esa temperatura interna a la temperatura de confort requerida para los tripulantes. Cabe destacar que este cálculo no es del todo cierto. Una de las principales consideraciones es que el submarino es cilíndrico, lo cual no es cierto. Segundo, todos los cálculos de convección conllevan el término H, que no es del todo cierto, es sino una aproximación. Y claro, otras consideraciones como que la conductividad de cada material es constante a través de todo y bueno, la unidimensionalidad del problema. En el problema 2 nos piden diseñar una aleta de perfil circular variable y como la que vemos acá, que por lo tanto va a tener una forma como vemos acá, donde el área va a ir aumentando para que podamos mantener el calor de convección disipado constante. Esta aleta está dentro de un estanque que tiene combustible fuel oil 6 que se debe mantener a una temperatura de 104 grados centígrados para que este no se solidifique. Las paredes del estanque son aislantes y la gracia es que acá podemos tener una temperatura constante TB y habrá un calor entrante por conducción y la aleta disipará como calor de convección al combustible. El fallo se produjo porque en el diseño original no se contemplaba la aleta, sino que existía una pared de temperatura regulable la cual permitía el ingreso de calor hacia el combustible. El problema existe porque el combustible no tiene mucho flujo y no puede distribuir correctamente ese calor a través de toda su extensión, posibilitando que esta zona se pudiera solidificar. En el punto 2 calculamos el calor de convección que se disipa desde el combustible hacia el ambiente, tanto en invierno como en verano. Nos dio entonces que en invierno se disipa hay un mayor flujo de calor hacia el ambiente debido a que la temperatura es menor que la de verano. Por lo tanto, utilizaremos este calor de invierno que es el caso más desfavorable para el diseño de nuestra aleta. En el tercer punto se nos pide realizar un balance de energía para un elemento diferencial que nosotros aproximamos de manera rectangular. Hay calores que entran y calores que salen en este elemento diferencial, donde se presentan calor que entra por conducción, calor que sale por conducción y calor que sale por convección en el área superficial. A través de la aproximación de Taylor podemos llegar a esta ecuación que denominamos como 1. Conociendo la ecuación de conducción, donde esta área representa el área transversal de la aleta, y conociendo la ecuación de convección, donde esta área representa la área superficial y se puede escribir como el perímetro por un diferencial de longitud, podemos reemplazar estas ecuaciones 2 y 3 en 1, obteniendo la ecuación diferencial gobernante. En el punto 4 nos piden determinar nuestro radio de la aleta en función de la longitud. Por lo tanto, tomaremos la ecuación del calor de convección, que en el primer caso está en función de perímetros. Por lo tanto, reemplazamos el perímetro que está en función de R y nos queda esta expresión. Después despejamos T en función de R y nos queda esto. Y como en la ecuación gobernante tenemos un dt de x, para encontrar nuestro dt de x debemos derivar t en función de r y posteriormente de r en función de x.
y nos queda esta expresión. Bueno, posteriormente, reemplazando 1, que es nuestro área en función de R, y 2, que es de t de x, en la ecuación gobernante diferencial, y resolviendo, nos queda una expresión, nos queda esta expresión. Y bueno, finalmente, integrando dos veces, nos queda nuestra R en función de x con dos constantes C1 y C2. Por lo tanto, para resolver nuestras constantes C1 y C2, aplicamos condiciones de borde. La primera condición de borde es que el radio máximo en la aleta se va a producir en x igual L. Por lo tanto, nuestro dr de x será igual a 0, ya que la curva alcanzará un máximo. De aquí resolvimos C1, que nos dio este valor adimensional. La segunda condición que nos dice el ejercicio es que R no puede superar el 25% de L, que es igual a 0,25 metros. Por lo tanto, a partir de este valor, despejamos finalmente C2 y nos dio esta ecuación cuadrática para R de x. Y esta se puede expresar en este gráfico como una función creciente. En la quinta parte del problema se nos pide determinar la temperatura en la base de la aleta. Para esto ocuparemos el perfil del radio determinado previamente, que es igual a la constante 2 y evaluado en la posición 0. De esta ecuación se puede despejar la temperatura evaluada en 0 que corresponde a la temperatura basal, en la cual obtuvimos un valor de 333,06 grados Celsius, que corresponde a la temperatura en invierno, en las peores condiciones posibles. El rango de operación de esta temperatura está entre 165 y 450, el cual sí cumple. A pesar de esto, graficamos todas las temperaturas correspondientes y los siguientes perfiles de radio se obtuvieron. Lo que se puede apreciar de este gráfico es que el aumento de temperatura deja de ser en un momento conveniente, por lo tanto la opción más óptima sería utilizar los 333,06 grados Celsius. En el punto 6 nos pregunta el calor disipado por la aleta en verano. Para eso calculamos el calor perdido en verano, que va a ser igual al calor por convección disipado por la aleta, que es igual a 6200 watts. Por lo tanto, el calor disipado por la aleta por unidad de longitud en verano será 6200 watts por metro. Bueno, en el punto 7 nos piden primero despejar el perfil de temperatura. Para eso utilizamos la ecuación de calor de convección por unidad de longitud. Y aquí despejamos T de x y nos dio este perfil de temperatura. Antes teníamos R de x, pero como en el punto anterior se logró despejar R de x, entonces nos queda un T de x solamente en función de x. Y por lo tanto, como en la ecuación gobernante tenemos, en este caso, el calor de conducción y este vendría siendo el calor de convección, podemos hacer una igualdad. Y finalmente, a partir de este lado, tenemos que llegar a esta expresión. Para eso, primero sacamos nuestro dt de x, que nos queda esta expresión, que la tomaremos como 1. Y por otro lado, el área será pi por r cuadrado, que este término vendría siendo equivalente a r. Esto lo resolvemos y nos queda una expresión como esta. Y bueno, finalmente, reemplazando 1 y 2 en la ecuación gobernante, resolvimos y finalmente derivando pudimos simplificar y llegamos a una igualdad. Por lo tanto, nuestro calor por conducción es equivalente a nuestro calor disipado por convección por unidad de longitud. En último punto se nos pide obtener la temperatura basal para las condiciones ambientales de verano. Para esto vamos al perfil de temperatura obtenido en el punto anterior y lo evaluamos en la posición 0, obteniendo esta expresión. De aquí podemos calcular la temperatura basal con un valor final de 290,87 grados Celsius. Este valor está dentro del rango de operación. A modo de conclusión, podemos destacar que se realizó una aplicación práctica de un análisis diferencial para la solución de un problema aplicado. Cabe destacar también que las suposiciones que realizamos pueden afectar el resultado final de la letra y del diseño. Por ejemplo, el aislante perfecto en las paredes. Esta suposición fue crucial para poder resolver el problema. También podemos incluir que el término H en la convección
no es cierto y por lo tanto podría variar bastante en el diseño. La distribución uniforme del calor en las aletas del fluido es otro factor que no se tomó en consideración pero que sí afecta de manera real.